Hola, soy Tony y hoy, como veis, estoy en Cuenca. Vamos a disfrutar de la ciudad, pasar el día por aquí y visitar sus monumentos, que es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Así que sin más os voy a ir enseñando cositas de Cuenca. Vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos en Cuenca y hemos aparcado en la zona alta del barrio del Castillo. Y por aquí están los restos del acueducto que había pasando por las montañas aquí en Cuenca, que está justo a esta parte de la ciudad. Pues nada, esto es la ruta que hemos bajado hacia el acueducto romano antiguo de Cuenca, que se ve todo por aquí abajo. Y aquí está la canalización de lo que era el acueducto. Sigue todo por ahí, por los cortados de la montaña. Estamos visitando lo que es el Parador de Cuenca por dentro, que era un antiguo monasterio, y lo estáis viendo todo por aquí, bastante elegante. Bueno, y ahora vamos a cruzar lo que es el puente de San Pablo, se llama, que es del año 1902, ¿vale? Y veis las vistas del puente, que da un poquito de vértigo. Y en su origen había otro puente, pero se derrumbó, que era del año 1500 aproximado. Así que vamos ahora hacia el centro de Cuenca. Y no lo he comentado, pero tengo un poco de vértigo, ¿vale? Y esto está un poquito alto, para que lo veáis. Bueno, esto vibra un poco el puente del aire y encima el vértigo. Pero bueno, las vistas se quedarán en el móvil porque voy mirando recto para no ver lo que hay debajo. Bueno, y parecía que no estaban casi altas, pero aquí están las casas colgadas del siglo XIV y están colgadas aquí al precipicio. Bueno, en realidad es la hoz del río Huécar, que es un afluente del río Júcar, aquí en Cuenca. Por unos días casi nos cruzamos con los reyes. Bueno, y aquí tomando algo te entra la tapa con la bebida. Y estamos justo al lado de la catedral.
Bueno, pues acabamos de ir a información y nosotros hemos aparcado aquí en el barrio del Castillo, ¿vale? Y hemos bajado todo esto y hemos accedido por este puente hasta el parador de turismo. Luego hemos subido el puente San Pablo, las casas colgadas, hemos ido a la catedral y ahora hemos visto la Plaza Mayor. Hemos ido a la información turística y nos han dado este plano de Cuenca. Nos ha explicado los miradores que hay y los sitios que hay para visitar, que está la Torre Mangana, que es donde vamos a ir en breve. Todo este barrio, que hay miradores por aquí, que aquí baja, como vemos, el río Huécar, es un afluente del río Júcar y se juntan en este punto de Cuenca. Para que en mis espaldas veis que es la Torre de Mangana. La Torre de Mangana quiere decir que Mangana elude al medidor de tiempo. Como veis hay un reloj y está situado más a los bordes de la ciudad de Cuenca, no tanto como la catedral. Lo suyo hubiera sido tenerlo en la catedral, pero esto está más a la expansión de Cuenca. Entonces veréis aquí atrás mío que está toda la ciudad de Cuenca detrás, ¿vale? La zona de expansión de la ciudad. Y a mis espaldas, que está pasando la torre, está el casco histórico con la catedral y el castillo y todo. Digamos que esto está en la colina, en el borde de la colina. Justo en esta plaza vemos que aquí pone la sinagoga y hay restos. Todo esto, digamos que es el antiguo barrio de la judería que está abajo de la Torre de Mangana. Y aquí se dice que está el centro de Cuenca antiguo, que es donde tiene origen la ciudad de Cuenca. Vale, estamos aquí en un mirador que se ve la hoz del Huécar, del río Huécar, ya que aquello de allí es lo que hemos visitado antes, que es el parador de turismo de Cuenca, allí. Y se ve arriba el Sagrado Corazón, que es un mirador que queremos luego ir, a ver si encontramos la carretera y podemos subir. Y son las vistas de toda la parte que hemos bajado antes, por allí. Bueno, y estas son las ruinas del castillo de Cuenca, que está en lo alto de todo el casco histórico, que mi intención era de subir, pero me he encontrado con que está cerrado, se ve que está poco conservado o algo le pasa y no se puede subir. Son las ruinas del castillo, que son del siglo XIII y están en lo alto de todo el casco histórico de Cuenca. Bueno, y lo veis, por allí al fondo está la catedral. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You got a whole other meaning, I don't know how. Bueno, estamos aquí en lo que es el río Júcar, en Cuenca, que hemos bajado y comentaban que era una playa artificial en Cuenca. Y hemos venido hasta aquí donde pone playa municipal y cobran 6 euros la entrada. A ver, nuestra intención era venir, pegar un baño y refrescarnos. Y
No sé si realmente nos íbamos a bañar porque aquí veis el agua que está un poco limpia, pero la parte del baño el agua estaba como un poco verde, para mí me recuerda un poco a acequia. Pero bueno, es agua del río que está estancada y 6 euros cobran la entrada. Que lo sepáis, el que quiera venir aquí es muy bonito, pero se nos ha hecho un poco tarde para bañarnos y pagar. Bueno, pues habíamos dicho que queríamos subir hasta el mirador este, donde está el Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Cuenca. Y aquí estamos, aquí arriba, que tenemos a nuestros pies todo Cuenca. Ahora os pongo imágenes y lo vais viendo. Y todos estos edificios, si contáis, tienen hasta 12 plantas algunos. A una calle tienen 3 o 4 alturas, pero por la parte de atrás, que es el río Huécar, tienen hasta 12 alturas. Y son los llamados rascacielos de Cuenca, que son del siglo XV, mucho antes que los rascacielos que ahora conocemos de algunas ciudades como Nueva York. Bueno, y estando aquí arriba, que hemos venido en coche, que son 11 kilómetros, no veo nada, pero creo que se me ve bien. Son 11 kilómetros en coche, unos 25 minutos, porque el camino es muy bonito entre pinos, ya habéis visto las rocas que os he puesto en el vídeo. Y por aquí hay un sendero que te lleva a la Plaza Mayor, que pone que son 2 kilómetros, pero la bajada es un poco coñazo. Pero pone 45 minutos a la Plaza Mayor. Entonces, si venís andando, hay un sendero que sube hasta aquí, hasta el mirador del Sagrado Corazón, aquí en Cuenca. Si venís andando, pero yo he venido con el coche que lo tengo por ahí aparcado. Bueno, y desde estas vistas de aquí arriba, de todo Cuenca, que estamos en el mirador, me despido el vídeo de hoy de Cuenca. Espero que os guste y os ayude a tener recomendaciones de Cuenca. Espero que el vídeo le deis aquí abajo a me gusta y si no estáis suscritos en el canal, os suscribáis. Y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta otra.